Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy nos honra con su presencia virtual una invitada de lujo. Ella es Lisbeth Padilla. Nació en Tlalnepantla, Estado de México, en 1961. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, cursando la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Se ha desempeñado en el ámbito profesional como actriz y directora de teatro. Es maestra de literatura desde hace más de 35 años. En 1996, la Asociación de Artistas Plásticos de México, ARTAC, le otorgó la segunda mención en el certamen de literatura erótica Ojos y Tactos, con su poema Eurídice en tu cama. En 1997 fue premiada en la 25ª edición de los Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo, a los que convoca cada año el Instituto Sonorense de Cultura, con el poema Brunilda de los Patos. En 1998 recibió el galardón de poesía del Centro Toluqueño de Escritores, con el poemario Escobas para el viaje, además de que su libro Papalote de Luz para Andrés recibiera el premio en 2001 por el H Ayuntamiento de Toluca y Centro Toluqueño de Escritores. Y, por otra parte, Lápices de la Ninfa Vieja en 2003 por el H Ayuntamiento de Toluca y Centro Toluqueño de Escritores también. Fue premiada en el año 2008 por el Instituto Mexiquense de Cultura en el concurso de obra publicada con su libro El dolor de los iluminados, y en el mismo año el Centro Toluqueño de Escritores le publicó el poemario El libro de Natanael por haber ganado en el concurso de publicación. En 2013 fue publicada su antología personal En Lobar Epifanías por el Fondo Editorial del Estado de México. El mismo año ganó el certamen literario internacional Sor Juana Inés de la Cruz del Estado de México con su libro para niños Sharash y El regalo de Federico. Tiene publicados los libros de poesía Azoteas, publicación colectiva de la colección Piedra de Fundación de la UNAM. Dentro del libro Romper los muros, 1987. Ritual de juegos efímeros con Aculta, 1991. La piel de los ausentes, El ala del tigre, UNAM, 1994. Tragaluz del insomnio, margen de poesía, UAM, 1998. Escobas para el viaje, 1999, por el H Ayuntamiento de Toluca y Centro Toluqueño de Escritores. Alquimista de lágrimas, editado por La tinta del Alcatraz de la UAEM, 2001. Papalote de Luz para Andrés, 2001. Igualmente, ya se había mencionado, por el H Ayuntamiento de Toluca y Centro Toluqueño de Escritores. Y Lápices de la Ninfa Vieja, 2003. Casas del Poeta le publicó en 2020 la plaquette La última gota de la clepsidra, y ese mismo año ganó el concurso de publicación del FOEM con su poemario La rueca inmóvil de la ermitaña. Su plaquette, dedicada a su padre Federico José Padilla, En el silencio metálico de las guayabas, fue publicada en 2022 por La Hoja Murmurante. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Lisbeth, y por aceptar esta cordial invitación. Es un verdadero honor. Eh, Nuevamente te ofrezco una disculpa por este inconveniente de tener que hacerlo desde la calle, pero eh, a quien queremos escuchar es a ti, a quien venimos a deleitarnos contigo y con la lectura que nos hagas es por ti. Entonces, me gustaría que nos pudieras indicar qué significa para ti la poesía y qué impacto consideras que está teniendo en las nuevas generaciones. Mira, te contestaré como nos dijo alguna vez mi gran maestro de poesía, el gran poeta Juan Bañuelos. Si me preguntan qué es la poesía, no lo sé. Si no me preguntan, lo sé. Pero trataré de contestarlo. Entonces, es una pregunta tan compleja, Ana Berta, que yo podría resumirla diciéndote que es la máxima expresión del espíritu humano. A mí me parece que hay sentimientos, emociones y vivencias profundos y sagrados o cuasi sagrados, que hay seres humanos que no podemos dejar que se vivieron y se fueron, sino que de pronto te arrasan, entran tanto en ti que de algún modo tienes que compartirlo con palabra. Entonces,
pues no sé si podría yo profundizar un poquito más en cuanto a ese lenguaje que son las figuras retóricas por las cuales el poeta se comunica. Esa poesía con mayúscula como la escribe Octavio Paz en su libro El arco y la lira, tiene que ver con otro tipo de, ¿cómo decirte? De entidades o de atmósferas o de energías que de pronto pueden comunicarse con uno a partir del espíritu, de la mente. Entonces, es muy complejo lo que es la poesía. Hay quien lo ve como una especie de mediunidad donde uno se pone, no creo yo que en trance, pero en un estado de alerta, con las antenas receptivas y por supuesto que muchas ocasiones es un diálogo de seres espirituales, llámale ángeles, Lorca les llamaría el duende, en el que nos comunican vivencias, nos transmiten ideas y si tu alma está en la vibración de ellos, por eso es que hasta la conexión, ¿no? Entonces, es un proceso muy complejo. A mí me gusta mucho pensar que hay ese diálogo perpetuo con los otros, lo que Octavio Paz le llama la otredad en El arco y la lira. Entonces, pues sí, eso sería una muy, muy breve respuesta. Me preguntan los usuarios, ¿es en vivo? Pero ¿qué liga puedo yo compartirles para que puedan entrar a verla, a vernos, a oírnos? Ok, entran como letras a contraluz. Ahorita te comparto el enlace para que lo puedas compartir. Mientras tanto, por favor, háblanos sobre el impacto que entonces tiene en las nuevas generaciones la poesía. ¿Cómo lo están percibiendo los jóvenes desde tu perspectiva? Y de qué manera esto que están leyendo también se ve reflejado en un cambio de la realidad de la sociedad. Sí. Eh, yo pienso que los jóvenes tendrían que leer más, ¿no? No podríamos, a pesar de eso que te digo, de que pueden haber voces que influyen y que nos hablan y nos platican sus vivencias y se conectan con uno, si no hay lenguaje, si no hay ideas, entonces sería muy, muy difícil que ellos, los jóvenes, puedan gustar de la poesía, entenderla y acceder y aparte escribirla. Creo que un error de la sociedad muy grande es pensar que la poesía es inentendible, que la poesía es para iniciados, que los jóvenes ya están en otro tipo de pasatiempos o de intereses, cuando yo tengo alumnos jovencitos que escriben increíble, que pueden elaborar textos profundos a sus cortos, de verdad, 12, 13, 15 años, es impresionante. Entonces, yo creo que lo más importante tendría que ser leer. Leer, o como yo les digo, tienes que vivir, también se tiene que vivir mucho, tienes que viajar, tienes que sufrir, tienes que amar, tienes que perder, porque si no, ¿cuál sería la materia de la poesía, no? Completamente de acuerdo contigo. Creo que muchos a veces piensan que ya no se está leyendo tanto, pero creo que es al contrario. Y también uno nunca deja de leer la vida, de leerse a sí mismo. Me gustaría que ahora nos pudieras hablar entonces quiénes son los referentes literarios y poéticos que te han marcado y por qué precisamente nos puedes mencionar a estos autores o autoras. Ok, mira, yo podría decir en primer lugar
que es Jaime Sabines, por ejemplo. Y entonces te puedo contar una anécdota muy interesante donde trabajaba yo en una obra de Héctor Azar en el espacio Sedecadac en Coyoacán, y allí pues estaban los camerinos, y antes de salir a escena pasábamos mucho tiempo con las compañeras, ¿no? Con los compañeros. Entonces, en uno de los camerinos, una de las chicas del colegio de bachilleres que estábamos representando esta tragedia de Héctor Azar, olímpica, tenía un libro, un grueso libro que se llama Nuevo Recuento de Poemas. Me parece que en ese tiempo ya era solo recuento de poemas de Jaime Sabines. Entonces, recuerdo que me puse a leerlo a hurtadillas y le dije, me impactó tanto que le dije, ¿me lo prestas? Y entonces en los descansos, mientras no salía uno a escena, yo me ponía a leer a Sabines. Yo no sabía, es más, yo creo que ni revisé cómo se llama este poeta, sino que y empecé a leer un poema y luego otro, y no sé cuántos meses estuve absorbiendo la fortísima poesía de Jaime Sabines. Entonces, puedo decirte que en mi adolescencia, porque yo tenía, pues sí, íbamos en la preparatoria, tendría yo 16, 17 años, fue el gran referente para siempre, porque de pronto ahí sale alguna construcción, alguna idea, algún giro literario de Sabines que a mí me parece, o sea, lo reconozco. Y la gente que sabe también me ha dicho, tienes, sin saber nada, tienes o tus primeros poemas, tu primer poemario, mucha influencia de Jaime Sabines. Sin embargo, cuando yo era niña y tenía unos, no sé, iba en la primaria, entonces tendría yo 10 años, 11 años en los fines de semana, mi papá tenía en la recámara un libro, una enciclopedia, y yo, ¿por qué razón? No lo sé. Algún día la tomé y también no sé si eran 3 tomos, no sé por qué llegué al tercer tomo, y en el tercer tomo había una sección que se llamaba poesía. Y me acuerdo que esa niña de 10, 11 años se la pasó leyendo esa sección, pues no una vez, porque me aprendí los poemas de los motivos del lobo, de Darío, me aprendí sonetos de Miguel de Guevara, me aprendí sonetos o inicio de sonetos de Góngora y de Quevedo. Es decir, ahora que yo, después de 1000 años, dije, ¿dónde está ese libro, esa enciclopedia? Y me puse a revisar y yo dije, pues eso era lo que yo leía de niña. Entonces, por ejemplo, afiné mi oído, ¿no? Porque un soneto, como los que te digo, Sor Juana, Quevedo, Góngora, pues son muy musicales. Y yo sin saberlo, y la sinalefa, y la sonancia, y la rima, y sin querer y sin saberlo, empecé a aprender innatamente ese tipo de estrategias poéticas. Ahí también estaba el gran poeta, el Nocturno 3, el famoso Nocturno 3 de José Asunción Silva, hermosísimo. Y ya de joven, ya en la universidad, te podría decir que llegué a la poesía de César Vallejo, que me impacta y me encanta, a la poesía, al Altazor de Vicente Huidobro, y que sigo leyéndolos y sigo aprendiendo de ellos, y también siento que en algún momento hay influencia de ellos en mi poesía. Y Rainer María Rilke, últimamente lo estoy leyendo y no que tenga influencia de él, sino que lo admiro como, decías tú, como un referente poético. Y como mujeres, ¿no? Porque no he dicho ni una sola mujer, Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, llegó a mis manos un libro que se llama, poesía reunida de ella, que se llama Poesía, no eres tú, ¿no? Parafraseando el poema de Becker, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, y termina diciendo, ¿qué es poesía? Poesía eres tú. Y Rosario Castellanos juega irónicamente con ese verso y dice, poesía no eres tú. Y su poesía reunida es maravillosa. Amo su poema Lamentación de Dido.
y muchos otros poemas. Entonces, Rosario Castellanos también como escritora de teatro, como escritora de ensayo y de estos poemas que te digo, también la he bebido hasta más no poder. Esos serían brevemente mis influencias literarias poéticas, porque si hablamos de teatro y luego de novela, nunca acabamos, Ana Berta. Sí, Sí. sí, y son los infaltables, ¿no? García Lorca, Lope de Uy, Vega. Entonces, sí. ellos, sin duda alguna, también marcaron muchas generaciones y las seguirán marcando. Claro, Me gus- porque fíjate, perdón, porque Lorca es motivo de mi tesis de licenciatura, nada más ni nada menos. Claro que como yo estudié teatro, yo decía, ay, quiero la poesía. No, tú estudiaste teatro, tiene que ser el teatro de Lorca. Entonces ya tuve que dirigir hacia eso, hacia ese camino mi tesis. Pero sí, Lorca, amadísimo, ¿cierto? sí, sí, sí. Ahora por eso me gustaría que nos hablaras de qué disfrutas más de la actuación y qué es lo que más te fascina de ser directora de teatro. No es algo sencillo y sin embargo ambas cosas las amas, te apasionan y cada una requiere distintas cualidades y distinta disciplina. Háblanos al respecto, por favor. Cierto, cierto. Mi timidez, aunque no parezca, de veras nadie entiende eso, solo el que lo vive. Mi timidez desde la primaria, la secundaria, la preparatoria me hizo llegar al taller de teatro. De hecho, la primera sesión de teatro donde el maestro Eduardo Barrientos, que en paz descanse, algo muy sencillo nos hizo hacer, pero yo me moría de vergüenza. Yo dije, no regreso a esto no es lo que yo esperaba. Yo quiero actuar un papel y punto, ¿no? Pero no entendía yo que se tienen que hacer ejercicios, que el actor se tiene que preparar y mil cosas más. Pues vencí la vergüenza de ese primer día y seguí, y seguí, y seguí. Eso fue en el Colegio de Bachilleres, plantel 5, y hasta determinó mi vocación profesional. Entonces ya llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Y bueno, los grandes maestros que tuve, Ariel Contreras, el maestro Enrique Ruelas, el creador del Cervantino, ¿no? Nos daba dirección, y Jaime Wagner, el maestro Armando Partida, Néstor. Bueno, te puedo hablar de grandes, grandes personajes del teatro mexicano que me hicieron conocer desde sus orígenes, desde los griegos, luego el teatro romano, luego el teatro medieval y el isabelino y entonces sí, es otra manera de comunicarse. He escrito obras de teatro, pero pues nada que ver, ¿no? Nada que ver porque creo que me impactaron tanto, pues sí, los grandes, un Zorrilla, un Shakespeare, y creo que me sentí yo chiquita como para competir con ellos, no competir, sino no me atrevía a seguir haciendo teatro porque también la limitante era y cómo pones la obra y la producción y es mucho trabajo. En cambio, la poesía es un trabajo en soledad, el otro es un trabajo comunitario, ¿no? Es equipo. Pero bueno, de algún modo he trabajado en mi vida estos dos aspectos. Me gusta muchísimo lo que es la dirección teatral. Quisiera yo, de hecho, volver a dirigir. De pronto lo hago en la escuela, pero a nivel, pues ya sabes, estudiantil. No, a nivel no profesional, sino como tengo la idea y tengo el sueño de trabajar con adultos mayores y acercarles el teatro, ¿no? Y porque había pensado yo para niños, me gusta mucho trabajar con niños, ya lo hice en los 80s, finales de los 70s, trabajé con niños en la escuela Antón S. Macarenco, les escribí una obra, pero es mucha responsabilidad, ¿eh? Trabajar para niños y adolescentes. Por eso yo dije, mejor ahora con adultos mayores, también debe ser otra experiencia. Entonces, no me he despedido del todo del teatro y me parece una oportunidad increíble para vivir otras vidas, para no ser yo y entonces quitarme esa vergüenza de la que yo hablaba, esa timidez de hablar en público, de estar enfrente de la gente, porque tú no eres tú, eres el personaje
de la obra de teatro. Eres esa Nora de Casa de Muñecas, eres esa Julia de la señorita Julia de Strindberg, eres otro. Entonces es una libertad fenomenal la que te da la actuación. Algunas técnicas que tú recomiendas cuando alguien está iniciándose en la actuación y también desde la dirección, ¿cuáles serían? Pero técnicas actorales, Ajá. bueno, yo podría decirte que se lean a los teóricos como Eugenio Barba, por ejemplo, a Stanislavski, bueno, es el primero, ¿no? El gran ruso Stanislavski, para poder conocer lo que viene a ser toda la evolución de lo que el actor tiene que desarrollar. Entonces, bueno, Stanislavski, hablamos de el psicondicional y una serie de técnicas que funcionan, claro que siguen funcionando, pero también avanzar en el tiempo. Ellos son del siglo XX, te digo, Eugenio Barba, mismo Brook, con sus ideas del el espacio vacío, pero también, y del siglo XX en Estados Unidos, Lee Strasberg, lo saben, los actores saben de qué estoy hablando, pero creo yo que ahorita la problemática es, como me comentan mis compañeros que trabajan en teatro todavía, son directores, bueno, toda la vida fueron directores, que ya el actor, los muchachos, los jóvenes que quieren ser actores, ya no quieren el rigor, ya les da, o sea, las cosas express, eso es lo que nos ha, de lo que nos ha privado la tecnología, de la lentitud, ¿no? Elogio a la lentitud, hay un ensayo, elogio a la lentitud, hacer las cosas con el tiempo que te están pidiendo, porque hay un tiempo para trabajo de mesa. Nos pasábamos hasta más de un mes leyendo trabajo de mesa, están todos los actores sentados con sus libretos, el director, y a ver, ¿no? Ese tono, o la pregunta, ¿por qué esta palabra no me parece? ¿Cuál sería la traducción? Si es obra traducida. Era un trabajo intenso. Y hasta después que el actor se sabe de memoria su texto, empezaban los movimientos, ¿no? La mise en scène, la dirección escénica. Y pues la recomendación es eso, es como volver los ojos mucho al pasado, recuperar lo más valioso y bueno, sí, las propuestas que ya lo experimental vemos hacia atrás y dices, ya se hizo en los años 60, por favor, ¿no? Y muchas cosas ya creemos que son nuevas, ellos creen que son nuevas, pero si se estudia, se da uno cuenta de que sí hay modo de experimentar, pero siempre conociendo de dónde vienes, ¿no? Del pasado de los actores, sí. Conocer primero las bases, los cimientos de todo lo que forma el arte de la actuación, para después ya entonces sí romper con esas reglas, como también en la literatura y en la poesía, ¿no? Primero conoces y ya después haces esas vanguardias. No vas. Sí, sí, sí. Sí, Ana. Ahora, ¿de qué trata tu libro, El dolor de los iluminados? Que aparte el título es precioso, a mí se me quedó así como, wow. ¿Y por qué decidiste intitularlo así? Sí, bueno, lo primero voy a empezar por qué decidí titularlo así. Cada que tiene uno que ponerle un título a un poemario o a un poema simplemente, es muy, muy difícil, porque tienes que ser tan sintético, tan asertivo, tan original, tan impactante, muchísimas cualidades que tiene que tener un título y para que diga lo que realmente quieres decir y que diga lo que dicen 60 poemas. Y en 60 poemas no hablas el mismo tema. Bueno, yo no soy de las escritoras o últimamente, por conciencia, por gusto, por deseo, sí, he tenido poemarios de un solo tema, pero generalmente los poetas antiguos, como un Ali Chumacero o como un Bonifaz Nuño, decían,
¿por qué un libro de poesía tiene que ser unitario? ¿Por qué un solo tema y trabajo? No, y es cierto, tenemos a lo largo de la vida emociones todos los días y no es la misma porque te tardas meses o años escribiendo un poemario. Entonces, en este caso, hay varias secciones. Este libro tiene 4 secciones. Entonces, no todas son iguales, tienen algunos puntos de contacto y es por eso que el de mayor peso me resultó que el amor, que el sentimiento tan poderoso del universo que es el amor, te hace ser una especie de iluminado. Yo no hablo aquí de iluminación sagrada, bueno, más bien religiosa, sí sagrada en la concepción de que los seres humanos cuando aman se transforman, son como ángeles, ¿no? Entonces, pero en este planeta Tierra, con todas las vibraciones bajas que tenemos, las guerras y las enfermedades y las envidias, pues ese amor, como bien lo sabían y lo vivieron los románticos, ese amor es imposible en esta tierra. Este amor es muy difícil, este amor es doloroso, no puede ser el amor doloroso, ese es un oxímoron, ¿no? Una antípoda, no puede ser. Sin embargo, se vive así. Entonces, el dolor de los iluminados habla de eso, de cómo teniendo lo más sublime de la existencia para mí, porque es lo que une al universo y a nuestras células, es el amor, cómo es posible que se vuelva algo doliente. En la primera parte recupero, que me encantan los griegos, gracias al teatro seguramente, recupero a grandes mujeres de los mitos griegos, como puede ser una Casandra, claro, Casandra, la hermosa vidente. También hablo en algún poema de Perséfone, que es esta pobre muchacha que se la roban a Demeter, a su madre. Hablo también de personajes hebreos. A mí la Biblia me parece un referente literario importantísimo, tanto en poesía, filosofía, lenguaje, historias, mitos y sabiduría, ¿no? En general. Entonces, de allí tomo algunos, por ejemplo, la hija del faraón, ¿no? La princesa que va a salvar a Moisés realmente de ser asesinado, a Jezabel, a Susana, ¿no? Susana y los viejos, que es un pasaje bíblico terrible, que a mí me pareció desde niña, ay, doloroso. Y entonces toda esta primera parte que se llama Las suplicantes, jugando con una tragedia griega, ¿verdad? El título, Las suplicantes, y me pongo con esta capacidad de hablar con un personaje de teatro, me siento yo Cassandra y hablo desde mí, me siento Perséfone y hablo desde eso, desde un yo. Entonces fue eso un juego, la primera parte. La segunda, cuando hablo de la ceguera, pero a la vez la lucidez. A veces está, por ejemplo, Tiresias, el profeta y el vidente ciego, es una contradicción, o Borges, que siendo tan lúcido fue perdiendo la vista paulatinamente. Hablo de un personaje mítico hindú, Vaga, ¿sí? Que también es un ciego. Y aquí juego un tanto con Dalila, también una cuestión bíblica, que en realidad ella hace que el pobre de Sansón, pues sea destruido por sus encantos y sus hechizos, ¿verdad? Cuando le corta el pelo y él pierde la fuerza y entonces es burlado y dominado. Entonces ahí juego más bien que la que tiene la oscuridad es Dalila y se llama el poema Dalila, la tiniebla, porque él también se le obliga a sacarse los ojos. En fin, esa segunda parte es eso, la luz y la oscuridad. Y bueno, ya los últimos poemas sigo retomando lo que es el amor, a partir, por ejemplo, también de la Eneida de Virgilio, cuando este gran héroe troyano, Eneas, se enamora de Dido,
Dido se enamora de él, la reina de Cartago, pero él tiene que seguir su destino. Y Zeus le dice, Júpiter le dice, deja el tálamo de Dido y sigue conquistando lo que viene a ser, haz una gran ciudad que viene a ser Roma. Entonces, sí, el amor sigue siendo una constante en este libro. Y con esto que te digo yo, la iluminación del amor se vuelve dolorosa porque no sabemos apreciarla ni manejarla en este mundo. Sí. ¿No puedes compartir 2 poemas de este libro? ¿Lo tendrás a la mano? Claro, claro. Te escuchamos. Bueno, hablaba aquí al último de Eneas, al que le piden los dioses que funde una gran ciudad, que será Roma. Y entonces, con esto que contaba yo, de que Eneas tiene que irse de Dido, también igual, yo me coloco en el personaje de Eneas y el poema se llama Eneas derrotado. No le miré siquiera el lunar del muslo. Amanecía su piel al toque de las 5. Yo entraba en su cuerpo golpeando los cristales, arañando el jadeo que le hervía. No me fui por falta de amor. Tampoco hubiera hundido aquellas naves que azotaron la vista de mis hombres. 1 y 1000 veces oscurecí su cabellera con mis besos de cuervo, y ella sudaba cantos. ¿Qué hacer? Si la voz de los dioses salía de mi camisa, me apretaba, si yo quería beber y en el fondo del cáliz Júpiter sonreía. Dido era la hermosa, la amante venado que ocupó en el tálamo mi voluntad. Me fui por el horror de haber oído tañer la muerte en sus huesos de reina, porque la poseía y chillaban las parcas. Ningún varón vació sus mares en aquella bocaza de ballena enternecida por el canto. Me recogí en mi navío y salí huyendo porque me lastimaba su hermosura. Y subí hasta los cielos que un héroe puede conquistar pisando las vértebras de la derrota. Era perfecta, pero la perfección se pudría entre mis manos, mientras mis uñas amorosamente rasgaban sus vestidos. No dije adiós, porque la boca se fue desgastando por sus lengüetazos de becerro. Deseo que las letras de mi nombre se postren a sus pies ad infinitum, y como sierpes cuiden su paso por el Hades. Que mancille la reina el nombre Eneas, resurrecto en su fuego, pues escogió la luz como último tálamo para reposar. Gracias, gracias. Y un segundo chiquito y que tiene que ver con, lleva el título Dolor de los Iluminados, el título del libro, dice: todo amante se vuelve transparente bajo las manos azules de los sueños, pero al dolor lo encuentran en el vaso que beben o en el puñal que Lorca clavó en su propia tragedia. Aquel que ama descubre que en sus dedos se pegan el horror, la soledad, la histeria. Todo amante lleva su linterna a la altura del miedo. Iluminados, sí, brasas de llanto van ahogando su dulce alarido. Este sería el segundo poema de El dolor de los iluminados. Muchas gracias, Lisbeth. Hermosos tus poemas, ambos. Me gusta que también voy a, cuando se va la señal, porque Ana Berta está teniendo problemas de conexión, yo voy a continuar la entrevista. Ana Berta, estaba comentándoles sí. Que la siguiente pregunta yo me la iba a hacer a mí misma, pero ya estás aquí. Sería, si gustas tú hacérmela.
Sí, claro, también te comentaba que qué hermoso que resignifiques estos nombres, tanto bíblicos como míticos, y me gustaría que ahora nos hablaras también de qué se requiere para escribir un poema que de verdad toque el alma, la estruje y te lleve no solo a sentirlo, sino a reflexionar en torno a lo que estás planteando, y no se quede en una reflexión, sino después se convierta en acciones aunque sean pequeñas, pero que cada uno vaya cambiando un poco su manera de percibir el mundo y de vivirlo. ¿Qué recomendaciones y ejercicios prácticos nos podrías dar al respecto? Ana Berta, también me haces una pregunta hiper difícil. Imagínate, estamos hablando de cuestiones álmicas, espirituales, intelectuales. Eh, pues en primer lugar, repito, leer, pero no sin conciencia. Juan Bañuelos nos dijo en el taller de la UNAM, el que tomaba yo por ahí del 1982, llegué al taller de Juan Bañuelos y nos hizo una lista de las lecturas que un poeta tenía que haber hecho antes de, pues la verdad, atreverse a escribir. Con los años he ido llenando esos huecos porque eran, no sé, 30 libros, ¿no? Los que nos, o más, los que nos sugería. Entonces, pienso que el que quiere escribir, como recomendación sería empezar, de verdad la Biblia es muy sabia, después pasar a los poemas de Homero, la Ilíada, la Odisea, llegar a la Eneida de Virgilio, por supuesto del maravilloso Dante Alighieri, la Divina Comedia, llegar a William Shakespeare, es decir, los clásicos, como Juan nos decía, Juan Bañuelos. Los escritores del siglo XX, maravillosos, también hay que leerlos con atención. Un Hemingway, filosofía. Yo creo que no hay que centrarse y cerrarse nada más en lo que es la literatura de ficción. Tendríamos que, bueno, tus intereses, que escuches tus intereses y a ellos acudas y te empapes de. Si te gusta la astronomía, si te gusta la filosofía, la mitología, se lleva uno la vida, pero es tan gozoso que ni te pesa ni lo sientes, ¿no? Que es un fardo, sino que lo disfrutas. Entonces, esa sería una recomendación, leer con conciencia, a lo mejor con tener un tallerista, un amigo, el novio, qué sé yo, hace un círculo de lectura, no sé, que haya gente con la que también puedas platicar de ese libro, porque como es subjetiva la percepción, yo creo que toda percepción del mundo, de los eventos del mundo es muy subjetiva, pues sirve mucho oír al otro, qué opina. Yo con mis alumnos es riquísimo eso, porque así haya yo leído 30 veces La casa de Bernarda Alba o Yerma, mis alumnos le dan otra lectura, otra interpretación a ciertos eventos de la tragedia y eso me refresca. Entonces, leer, pero tener alguien con quien compartir eso que terminaste de leer. Y pues no sé si recomendaciones así prácticas. Había yo pensado en seleccionar, pero siempre hay palabras que nos gustan mucho. A mí me gustan, por ejemplo, las palabras salamandra o la palabra cornucopia, me encanta, o la palabra paralelepípedo. O sea, hay palabras que te van gustando mucho a lo largo de la vida y entonces seleccionarlas y como ejercicio práctico hacer un poema con ellas o con una sola de ellas a lo largo que sea el tema de ese poema. Hay múltiples ejercicios emotivos, porque la poesía es emoción. La poesía netamente es emoción. Hay también ejercicios de visualización, porque si el poeta no imagina, puede sentir mucho,
Pero si no tiene imaginación y no tiene lenguaje, ¿cómo comunica eso? Entonces, de hecho, déjenme decirles a quien me está escuchando que yo imparto un taller donde exactamente hacemos un recorrido desde los grandes, no estructuralistas, los grandes estrategas de ideas para la poesía, y trabajar, por ejemplo, obligarte a hacer un soneto, que no es nada fácil, conocer las figuras retóricas. No vas a estar pensando que estoy haciendo ahorita una metáfora o un epíteto cuando haces el poema, pero sí es importante que después de que hagas el poema, tú sepas que trabajaste, porque si no, entonces todo se queda muy vago y no hay como sustento. Eso con los años, eso no se tiene que trabajar o que saber en los primeros poemarios. Yo creo que en los primeros 5 años de que te dedicas a la poesía es que estás sembrando y después será que se coseche. Pero sí es importante, en primer lugar, la lectura, los ejercicios de sensibilización, de visualización y pues el lenguaje, el glosario, es muy, muy importante. Siguiendo con las preguntas, me preguntaba Ana Berta que qué desafíos y satisfacciones me provocó escribir un libro para niños. Yo soy autora del libro Sharash y el regalo de Federico, que tuve la suerte de ganar un premio internacional. ¿Qué desafíos? Yo cuando me puse a escribir este libro, mi hijo tenía 6 años, mi hijo Andrés Giles Padilla, también poeta, fotógrafo, músico, tenía 6 años y yo lo tenía como referente en cuanto a ciertos eventos de mi cuento y cierto lenguaje. Yo le decía, ¿sabes lo que es no sé, le ponía una palabra y me decía, sí, trapo. Y yo, pues si un niño de 6 años sabe qué es, la dejo. Porque también es disfrutable ese tipo de lenguaje que no conocemos, pero que es muy eufónico. Cuando yo leía de niña, pues seguramente leyendo a Oscar Wilde, que tiene un excelente lenguaje, seguramente muchísimas palabras yo no las conocía y sin embargo las vas introyectando en tu léxico y un día las utilizas. Entonces yo dije, léxicamente hablando, no voy a bajar el nivel de mi lenguaje para los niños, por ser niños, no. En segundo lugar, pensé en que si los niños ya están ahora tan acostumbrados, estoy hablándoles de mis retos para mis libros de niños, que si los niños ya están tan acostumbrados a la cuestión del, o sea, como dicen, ya nacen con el mouse, ahora ya ni siquiera es mouse, el trackpad, o no sé, ya nacen con esa tecnología integrada, no podía yo darme el lujo de aburrirlos o de decir cosas obvias o bobas. Entonces, todo el tiempo en este libro de Sharash y el regalo de Federico, traté de estarlos sorprendiendo en acciones, en personajes, en lenguaje. Entonces, sí, Ana Berta, ese fue un gran desafío que me produjo escribir para niños. Muchísimas gracias, Lisbeth. El tiempo se nos va casi volando, pero no me quiero ir sin que antes nos compartas otro de tus poemas, del libro que tú desees. Tienes varios, entonces el que tú elijas y tus redes sociales y próximos eventos en los que vas a estar. Sí, claro que sí. Les voy a leer de La Rueca Inmóvil de la Ermitaña, un poema, uno de los últimos, donde igual Shubat soy yo, una reina de Ur de Caldea, de hace más de 5,000 años, y el poema dice así: en la última habitación de la sangre, cuando la luna enmudece junto al pato salvaje, en esos días en que todo se arrastra sobre los baldocines y no hay aguja
que perfore agravios, la araña madre produce la mejor tela. Con paciencia de orfebre hila su red. Filamentos de muerte apenas tiemblan. Su sangre urde la geometría del acoso. Las patas rasgan con paciencia a la víctima cuando la oscuridad se vuelve impenetrable. Amanezco junto a un cadáver liado a mi seda virgen. Aquí jugando con la idea de la madre araña, que eso, muchas veces la idea de las mamitas bonitas y tiernas no es tan real. Entonces, muchas veces depredamos, lastimamos, destruimos, qué sé yo, a los hijos. Entonces, un poco es esta Shubad destruyendo a un inventado hijo. Shubad sí existió históricamente, el hijo me lo inventé yo. Y bueno, Ana Berta, de las redes sociales, pues Facebook, Lisbeth Padilla, TikTok, Lisbeth Padilla, y los próximos eventos, el próximo evento va a ser el sábado 30 de noviembre, estén atentos a, es el tercer encuentro internacional Dolores Castro, en la página en Facebook es Hostería El Bohemio, y en esa hostería del poeta Santos Velázquez, allí se va a compartir la liga, en la cual va a ser un evento virtual, igual que este, en donde en vivo podrán oír, no les digo la hora, yo pedí después de las 6, 7 de la tarde, pero desde las 9 de la mañana, todo el día hay poesía en ese espacio, en ese canal. Entonces es el último, el último evento del año seguramente, Ana Berta. Sí. Maravilloso, espectacular, te deseamos muchísimo éxito, te agradecemos infinitamente tu comprensión, tu tiempo, todo lo que hoy nos has compartido es extraordinario, eres una extraordinaria poeta, eres magnífica y aparte los poemas que nos compartiste también bellísimos, de una gran calidad poética, se te agradecen infinitamente. Y bueno, también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido, también va a estar por YouTube una vez que se suba. Les compartiremos el enlace. Y bueno, pues un fuerte abrazo, un feliz fin de semana y que vengan muchos más eventos poéticos, literarios y de actuación y de dirección de teatro para ti, que sigas teniendo esa gran pasión por ello. Un fuerte abrazo, Lisbeth. Gracias, Ana Berta, que esas letras a contraluz sigan multiplicándose, por favor, lo necesita la humanidad, no solo los Muchísimas poetas. gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ti. Bye. Hasta luego. Bye. Chao.